Hola familia Verbo, bienvenidos a esta transmisión, a este contenido que vamos a estar compartiendo. Le hemos llamado la serie Conexión. Y como Verbo Conexión queremos hablar un poquito sobre qué significa esta identidad, este nuevo apellido. Siempre somos Iglesia Cristiana Verbo, es nuestro nombre, pero hoy nos pusimos Conexión por algo que queremos entender de este concepto, y durante 5 semanas vamos a estar abordando ese tema, así que te invito a que no te pierdas ninguna de las transmisiones que vamos a estar compartiendo y dándote los horarios y dándote todo el tiempo para que tú puedas aportar. Hoy le he titulado a esta charla, a esta prédica, Conexión con Dios, y quiero empezar hablándote de una historia. Paul Alexander es una historia que hace poco descubrí y me impresionó mucho. Él es alguien que estadounidense viviendo en Dallas. A los 6 años de edad él atrae una enfermedad que es pues el polio, y él, como en una pandemia que hubo en esa época, fue víctima de esta epidemia que no pudieron controlar. Básicamente él en sus efectos tuvo la parálisis de todo su cuerpo, ¿verdad? Todo su cuerpo, incluso empezó por las piernas, empezó por lo demás, incluso al nivel de no poder respirar. En esa época, más o menos en el año 1970, existían algunos aparatos que le llamaban el pulmón de hierro. Era una cámara como circular, donde metían a las personas y a través de una presión, ¿verdad?, lograban de que el aire ingresara en los pulmones y pudieran hacer la práctica de respirar de una forma artificial, ¿verdad? Poco a poco pues salió la vacuna, empezaron a disminuir. En Estados Unidos en 1979 más o menos se declara libre de esa enfermedad de poliomielitis, y básicamente pues ya esas máquinas dejaron de existir, a excepción de algunas personas, dentro de ellas Paul Alexander. Paul Alexander a la época está viviendo en esta máquina. Él necesita esa máquina para poder vivir, y ha estado, escucha bien, durante 70 años conectado a esta máquina. 70 años dependiendo su vida de un pulmón de acero. Y lo curioso es que desde los 6, pues ahora tiene 76, ha estado él dependiendo de esa asistencia mecánica, esa asistencia tecnológica. Pero lo que no quiero recalcar, y si tú pues después lo googleas, te metes a ver videos de YouTube, entrevistas que le han hecho, él la verdad es que ha logrado superar muchas de las cosas. Por ejemplo, él se graduó de la universidad, tiene un doctorado en abogacía. Él siempre quiso ser abogado, pasó todos los estudios, primero del high school, después de la primera fase de la universidad, después sacó un doctorado en abogacía. Y algo interesante es que él escribe un libro. El libro lo escribe interesante con un lápiz que conecta con su boca, que es lo único que puede mover, solo puede mover el cuello para arriba, y a través de un ordenador tecleó letra por letra todo su libro, donde cuenta su historia. Este libro tardó para escribirse 5 años, y él lo hizo solito, sin la ayuda de nadie. Y él, porque quiso decir, y si ustedes lo googlean y lo buscan, Paul Alexander dijo: yo quiero contar mi historia para que sepan que se puede salir de cualquier adversidad. La verdad es que es una historia muy admirable, muy linda, ¿verdad? Y de mucho esmero, y que nos enseña grandes cosas. Pero ¿por qué quiero hablarte sobre esto? ¿Qué es lo que me llamó la atención? Es que esa conexión con ese aparato, que ahora ya no existe, pero imagino que la familia le dio mantenimiento, si se arruinaba buscaban el repuesto, lo inventaban, ya no existe. Solo hay 2 máquinas en todo Estados Unidos funcionando. Él dependió de esa conexión para poder estar vivo y poder realizar todo lo que hacía. Imagínate que nuestra dependencia de Dios, nuestra dependencia de esa conexión con Dios, fuera exactamente la misma que Paul Alexander tiene con esta máquina. Quiero hacerte una pregunta: ¿cuánto dependo de estar conectado con Dios? Quiero dejarte 10 segundos para que reflexiones esta pregunta: ¿cuánto dependo de estar conectado con Dios? ¿Dependes? ¿O simplemente
La conexión con Dios pues es en ciertos tiempos, la conexión con Dios es en ciertos momentos, con ciertas personas, en ciertos horarios. Quiero decirte que la conexión con Dios y lo que Dios me pone a compartir es de la misma manera de dependencia como dependió Paulo Alexander con esta máquina llamada pulmón de acero. Debemos depender todo el tiempo. Debemos de nuestra relación con Dios sea la base de nuestra vida. Debemos de decidir que nuestra identidad se va formando con esa conexión con Dios. Hace años, en varias de nuestras iglesias surgían los famosos encuentros, que de hecho es una bendición. Sé de muchos testimonios en donde ese encuentro que tuvieron a través del encuentro, de ese evento que se llamaba encuentro, marcó la vida de muchos y realmente tenían un encuentro con Dios. El problema es cuando pensamos que el encuentro y la conexión con Dios es un evento y no un estado. Y pensamos de que como ya se acabó el evento, ya se acabó el discipulado, ya se acabó el curso de la iglesia, ya se acabó el domingo, pues nos podemos empezar a desconectar. Y Dios quiere decirte hoy que necesitas y depende tu vida de esa conexión diaria con Dios. No es un evento, es un estado. La conexión con Dios no tiene un horario, es permanente. Dios nos ha puesto a hablar en estas próximas 5 semanas sobre 5 temas. La conexión con Dios, la conexión con nuestra familia espiritual, nuestra iglesia local, la conexión con el próximo fuera de nuestra familia, la conexión con ese mundo al cual Dios amó de tal manera. También la conexión que debemos de tener con nuestra iglesia universal, sabiendo que no solo es Ministerios Verbo, sino es todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo, en toda la historia. Y la última vamos a cerrar con algo que pareciera diferente, pero es con la parte de la conexión virtual, la conexión a través del internet, que te darás cuenta cuando lleguemos a ese tema, que es algo que el Señor quiere hablarnos hoy. A mí alguien de los que me ha impresionado mucho es el rey David. No sé a ti, pero a mí uno de los personajes en la Biblia que ha marcado mi historia es conocer el rey David. Y muchos dicen, no, pero David falló y David no fue infalible. De hecho, nadie en la Biblia es infalible. Todos en la Biblia hicieron más de algo y David fue alguien que lo hizo. Pero algo que admiro de David inclusive fue que a pesar de su pecado, a pesar de sus fallas, él reconoció la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Y algo que me gusta de David también es cómo se arrepiente de sus pecados y cómo vive las consecuencias. La presencia que David anhelaba, esa conexión con Dios, con su Señor, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no era que era cuando él quisiera, no podía cerrar la puerta y orar, sino era cuando pues se tenía que hacer, ¿verdad? Era cuando el sacerdote, el sumo sacerdote tenía esa conexión a través del sacerdocio de los levitas. Pero sin embargo, él hizo del templo un lugar de adoración, porque David sabía que la presencia de Dios podía estar en los mejores momentos de su vida, cantando y componiendo salmos, como en los momentos de pecado en su vida. En todo momento él buscó esa conexión con Dios. De hecho, uno de los salmos que él escribe, el Salmo 51, él se basa él lo escribe basándose en el pecado que el profeta le reclamó con Betsabé, ese asesinato, ese adulterio, ¿verdad? Que él quiso solapar, que él quiso tapar. Dios lo saca a luz y él empieza a arrepentirse y él reconoce su falla. ¿Sabes que a diferencia de Saúl, su rey predecesor, Saúl, cuando el profeta también le reclama, él empieza a poner excusas y dijo no, que porque iba a pasar no sé qué, y empezó a meter excusas. Pero cuando el profeta le reclama a David, él dice sí, he pecado contra el Señor, automáticamente reconoce. Y analicemos el Salmo 51 del 10 al 12, dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es interesante esto porque
lo que está hablando David en este salmo es: por favor, no quites tu presencia de mí. Haz lo que sea. Ayúdame. Y de hecho dice: crea y renueva. Miren esto que interesante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, él decía: hay cosas que tú tienes que crear de cero. Este pecado que he cometido me ha hecho ver lo asqueroso, las cosas sucias que están dentro de mí. Y eso, por favor, destrúyelo y créalo de nuevo. Y también dice: renueva un espíritu recto. Porque él sabía que él en su vida de pastor de ovejas, en su vida de luchador contra Goliat, en su vida de hijo inclusive, él tenía un espíritu recto. Y dice: por favor, renueva eso que yo tenía antes. Pero mira el 11: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y mira esto: no existía el Espíritu Santo, no existía como lo conocemos ahora, pero él sabía que a través del tabernáculo, a través del templo, ¿verdad? Que pues no lo construyó él, sino fue su hijo, pero a través de ese tabernáculo que él tenía y que después iba a ser el templo, él sabía que ahí estaba la presencia. Y él dice: por favor, no me saques de aquí, yo quiero estar todo el tiempo. Y dice al final: vuélvame el gozo de tu salvación. ¿Sí? Hay un gozo que al final devuelve. Dice así: Dios, al final Dios le permitía regresar a un estado de gozo. Él necesitaba esa presencia. De hecho, cuando él, te recuerdas de la historia, ¿verdad? Que él dijo: bueno, no vas a morir, pero tu hijo, el que fue concebido en pecado, sí va a morir. De hecho, él empieza a orar y empieza a interceder, empieza a ayunar y dice: no, yo no quiero que se muera. Y cuando se muere el hijo, ¿verdad? Él estaba solo y los guardias decían: ¿cómo le decimos? Y él no ha comido en todo este tiempo orando. Y ahorita que le digamos se va a matar, nos vamos a quedar sin rey seguramente. Y cuando él le da la noticia triste, le dice: bueno, pues Jehová ya decidió. Yo quise hacer el intento, pero sé que fue la consecuencia de mi pecado y está bien. Me duele, pero lo acepto. Eso no puede pasar sin la presencia de Dios. De hecho, dice la Biblia que él después de eso fue a adorar a Dios. Fue a adorar y fue a consolar a su esposa. O sea, dijo: no, yo necesito en este dolor de consecuencia de mi pecado ir a la casa de Dios, ir a la presencia de Dios. Te quiero hacer otra pregunta. Si Dios te permitiera que pidas un deseo, rápido queremos el genio y la lámpara maravillosa, pero imagínate, el mismo Dios te pide un deseo. ¿Qué es lo que anhelas? Seamos honestos. De repente van por lo económico, alguna casa, alguna propiedad. Siempre he pensado que si me piden un deseo y no me dan norma, yo le pediría pues tener todos los deseos que yo quiera siempre. Ese sería mi primer deseo, ¿verdad? Y pues, si no está en la normativa, pues me tiene que cumplir. Pero asumamos que no está eso. ¿Qué le pedirías? Tal vez salud. Si alguien está enfermo, estoy seguro que lo que pediría es: quiero ser sano, quiero vivir. O de repente, si quieres ser menos egoístas, pides algo para tus hijos o para tus nietos. Pero ¿qué crees que David pediría? Si le dicen que una cosa puedes pedirme, ¿qué creen que es lo que David pediría? Y quiero leerte otro salmo hermoso, Salmo 27, desde el versículo 4, que dice así: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodeen. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos a su nombre. Salmos al Señor. Imagínense esto. Una sola cosa quiero, y esa voy a perseguir. Yo no sé qué estás persiguiendo en tu vida. Claro, vamos por la carrera, vamos por la familia, vamos por el ministerio. Yo no sé qué es lo que estás, o por tu salud, o no sé, muchas carreras o muchas metas. Pero David decía: yo solo quiero una cosa. Y David era un rey, el reinado de David y Salomón fue el auge, el tiempo de oro, el siglo de oro de los judíos. Era el mejor tiempo. Él tenía de todo,
Había en David mucha riqueza, era de buen parecer, dice la Biblia, era guapetón, era también adorador, él tenía todo, pero dice: yo quiero una sola cosa, y esa quiero perseguir, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. David, si estuviera en este tiempo y viera la oportunidad que tú y yo tenemos de como iglesia entrar a la presencia de Dios cuando querramos, David diría: ¡wow! ¿Cómo le hacen? O mejor dicho, ¿cómo no le hacen? ¿Cómo es posible que ustedes no estén todo el tiempo metidos en la presencia de Dios si ahora no requiere de un tabernáculo, si ahora no requiere de un sacrificio? Ahora simplemente ustedes tienen que buscarle, concentrarse y ir donde sea y estar en la presencia de Dios. Si eso es lo que yo siempre anhelé y no lo podía hacer porque tenía que gobernar, porque tenía que atender a mis familias, tenía que resolver las peleas de mis hijos, tenía que resolver un montón de problemas. Pero él dice: yo solo una cosa quisiera en esta vida y la voy a perseguir. Y nosotros que tenemos la oportunidad de entrar gratuitamente a la presencia de Dios, ¿cuánto estamos buscando esa conexión? ¿Cuánto estamos buscando y persiguiendo ese propósito? ¿Y sabes qué es lo que dice? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y mira dos cosas que habla: para contemplar la hermosura del Señor. Me recuerda a Marta y María, ¿se recuerdas? Una estaba sirviendo y la otra simplemente estaba admirando a Jesús. La otra simplemente estaba contemplando la hermosura de Jesús. De hecho, que Jesús, según algunos expertos, no era bonito, no era de buen parecer. No era el que nos ponen en las películas, ¿verdad? Esos actores y así bien una heridita por acá, un poquito de sangre, bien cuadradito y con una pequeña herida. No era así Jesús. Lo más probable es que no era así. Él era judío, no europeo. Pero la hermosura que veía María no era la hermosura física, sino lo que representaba estar ante el amor de alguien que da todo por ti. Y David, en su tiempo, en el Antiguo Testamento, él anhelaba eso, la hermosura del Señor. Y dice: y recrearme en el templo. Recrearme. Tú sabes lo importante de la recreación, ¿verdad? Lo importante de divertirnos, lo importante del ocio, lo importante de ser felices. Pues él ahí era feliz. Muchas veces estamos en un tiempo, vayamos a la alabanza, que es un acto de consentir a Dios a través de la música. Y nos pesa. Y nos qué difícil, ¿verdad? O de repente la oración. O de repente nuestra adoración, a veces quedamos con el ser generosos, con el dar nuestros diezmos y ofrendas. Decimos: tengo que pagar la cuota de la iglesia. No es una cuota de la iglesia, es adoración que yo entiendo. Pues sí lo entiendo, por supuesto. Y me recrea, me divierte, disfruto de esa presencia. Y no solamente en la institución iglesia. La iglesia soy yo, la relación con Dios es Él. Amar a mis hijos, amar, tener un tiempo de leer su palabra, tener un tiempo de reflexionar en la palabra que leí, porque a veces solo leemos, pensamos que la meta es leer. La meta no es leer, la meta es aplicarla. Si cumpliste tu meta de la lectura bíblica de un año y no aprendiste ni una palabra, leíste un buen libro nada más. No viviste la palabra de Dios. Pero Dios, Él decía dos cosas. Yo quiero contemplar y recrearme en tu presencia. Eso es estar conectado con Dios. Sabes que yo disfruto estar con mi hijo Santiago. Disfruto. De verdad, es algo que anhelo. Tenemos nuestro experimento que hacemos antes de dormir. Ponemos una música y es como el sonido de un río. Y decimos: bueno, imaginémonos que vamos en una barca. ¿A dónde nos vamos? Y vámonos de viaje. Y entonces nos vamos de viaje y él me dice qué animales hay. Nos ponemos a imaginar cosas que pasan en nuestra imaginación. Yo también, dice algunos somos niños que ya crecimos, pero me encanta ese tiempo, disfruto. Y yo le digo: mira, disfruto estar contigo. Tiene 7 años ahorita, pero de verdad disfruto estar con él. Y yo sé que él disfruta estar conmigo. Un hijo disfruta estar con su padre. Por eso es que los niños salen corriendo cuando papá regresa de trabajo o cuando mamá regresa de trabajo.
Por eso es que salen corriendo cuando abrazar después de las galletas que la abuelita le hace. Disfruta estar en esa familia. Y también la Biblia dice en este pasaje que hay un beneficio de seguridad. Él decía, y nadie me va a atacar. Y al final termina diciendo, y cantaré, en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos a su nombre. ¿Qué haces en esta transmisión cuando está el tiempo de la alabanza? ¿Qué haces? ¿Estás platicando con el de la par? ¿Estás viendo el videoclip? ¿Haciendo karaoke? ¿O de verdad estás alabando? ¿O de verdad dices, es una oportunidad de unirme con los que de unirme con los que estén en otras pantallas y adorar? Lo estás haciendo de verdad. Te contempla. Tienes esa actitud. Y quiero concluir con esto. Hablamos de David, hablamos de lo que él vivió en el Antiguo Testamento, de cómo él vivió esa presencia. Pero sabes que Jesús también nos enseñó un modelo de vivir. Jesús estuvo conectado con el Padre todo el tiempo. ¿Saben? Les doy un consejo. Quiten la estructura de oración. Porque decimos, ¿qué es orar? Es que a mí no me da tiempo de orar. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿y tú cómo oras? Es que no puedo, tengo que estar hincado en mi cuarto durante 1 hora para saber que estoy orando. Y no me da tiempo. Me quedo dormido, de verdad no tengo el tiempo. Porque le hemos puesto, habrá tiempo donde podemos entrar a tu cuarto, cerrar la puerta y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero también habrá tiempo de solo dar gracias por los alimentos. Pero también habrá tiempo de hacer vigilias de oración como Jesús lo hacía. Y también habrá tiempo de simplemente estar, con algunas personas orando unos por otros, por enfermos, por ejemplo. Pero todo el tiempo debemos estar conectados en oración. Es ahí donde se entiende el orar sin cesar, el orar sin todo el tiempo. Porque el orar no lo esquematices a que solo es cuando estás en un lugar para orar. Mis tiempos de oración que yo disfruto es el carro, en nuestro bello tráfico en Guatemala. Pensamos en pagarle bus a Santiago y lo dejar. Dice, no, pobrecito, va a estar muchas horas ahí. Pero sobre todo también tengo la oportunidad de regreso, ponerme audiobiblia y estar un tiempo de intimidad con Dios. Puedo estar conectado todo el tiempo. Y tú puedes estar conectado todo el tiempo. Debemos de estar conectados todo el tiempo. ¿Y por qué debemos de esto? Juan 15, versículo 1 al 4, dice la Biblia, hablando de la mejor forma de estar conectados. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que cuida, el que corta todas mis ramas. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes, no pueden dar fruto si no quedan en mí. Mira este versículo, famoso, lo conocemos, pero lo estamos viviendo. Porque si en tu vida no estás dando frutos, ¿no será que no estás conectado con Jesús? Tu vida financiera, tu vida familiar, tu vida ministerial, tu vida personal, tu autoestima, tu salud, muchas cosas en tu vida. ¿Será que estás mal y estás viviendo en un estado de calamidad, de un estado de todo el tiempo estar sufriendo? Pero si la Biblia dice, mira esto, escucha, si no dan fruto, se corta. Pero si dan fruto, se poda, se limpia para que dé más fruto. A veces estar conectado con Dios no quiere decir que no hay tijera. Y la tijera no es que te esté cortando. La tijera es que te está podando. Y la Biblia es bien clara y dice, para que des más fruto. Para que tú puedas dar más fruto. Y en todo tiempo el Señor está con nosotros. Quiero concluir con esto. En Verbo Conexión, lo primero que queremos hacer es entender que somos una comunidad de personas imperfectas, que Dios nos está perfeccionando a través de la conexión que tenemos con nuestro Dios. El leer la palabra es consecuencia del hambre de aprender de Él. El orar es consecuencia de la necesidad de hablar con Él.
El congregarte es consecuencia de amar, dar y recibir lo que Dios quiere darte y dar lo que Dios te ha dado para dar. El evangelizar es la consecuencia de la conexión que yo tengo con Dios y del anhelo de que otros puedan estar conectados con Él. Todo empieza por estar conectado con nuestro Dios. Y todo empieza por anhelar y entender que eso sucede todo el tiempo. No quiere decir que no hay podas, no quiere decir que no duele. Hay procesos en los que tú puedas estar diciendo, ¿por qué el Señor me tiene así? ¿Verdad? Así, de hecho, hace poco platicaba con James, que ustedes saben, para mí es un padre espiritual, y me decía esta parte que Dios me ha hablado mucho. A veces también corta los frutos, y a veces te tienes que enfocar, y a veces Dios está hablándote de cortar aún las cosas buenas en tu vida y de pasar procesos difíciles en tu vida y de madurar en ciertas cosas en tu vida. Y dices, no, Dios no está conmigo. No, no es cierto. Dios siempre ha estado contigo. Dios está podándote. Pero si tú estás conectado con Dios, vas a dar fruto, vas a florecer o vas a estar cortado. Pero si estás conectado con Dios, todo va a salir bien. Porque Jesús nos prometió eso. Dios quiere que estemos conectados con Dios. Y en verbo conexión empieza todo con tu entendimiento de que todos los días busques esa conexión íntima. Ya no hay sacerdotes, ya no hay levitas. Tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres el pueblo escogido por Dios para que proclamen las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable y que podamos anunciar al mundo que estamos conectados con Dios. Déjame orar por ti y déjame orar por mí para que mantengamos esa conexión. Dios, quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero pedirte que nuestra conexión contigo sea prioridad. Que en este tiempo, Señor, donde tú nos estás llamando a un cambio en nuestra iglesia, a un cambio en nuestra comunidad, a un cambio en tu iglesia en general, quiero pedirte que empiece como lo hacía David, con la necesidad de estar todo el tiempo. De la misma manera que Paul Alexander está conectado a ese pulmón de acero, yo quiero estar contigo conectado todo el tiempo, que mi vida depende de ello, a través del Espíritu Santo, por medio de Jesús, que es la vid verdadera, sabiendo que tú, Padre, eres el que nos labra, que nos limpia, a veces nos poda, a veces nos duele, pero nunca nos dejas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia, y estemos conectados con Dios.